dijo que no fuéramos, sí. Que no fuéramos. Sí, le ayudó a trabajar. Claro. Porque empezó el proceso de liberación, pero... Muy bien. Mateo capítulo 21, versículo 1. 21. ¿Empezamos? Muy bien. Estamos en el primer día de la Semana Santa. En el segundo día, el primer día fue el día domingo, en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Allí donde el rey iba a entrar montado en un pollino de oro. Allí donde Jesús iba a establecer no un reino en la tierra, sino un reino en el cielo. Ya que los hombres esperaban que Jesús lo liberara de los romanos, establecer un reino terrenal. Sin embargo, Jesús vino a establecer un reino en el cielo. Y ahora vamos a hablar de Jesús en el templo. Jesús va a purificar el templo. Saben que cuando Jesús, antes de ir a purificar el templo, Jesús pasó por la boda de Caná. Y allí la mamá de Jesús, María, le dice a los maestros Sala que prepararan el agua, que Jesús iba a hacer un milagro. Y Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En realidad Jesús no había llegado su hora. Jesús iba a empezar su ministerio terrenal, purificando el templo. Pero ese día hizo un milagro en la boda de Caná y mostró su gloria, pero en realidad él iba a purificar el templo. Tienen todos, versículo 21, Mateo capítulo 21, versículo 1. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. 21:12. Y entrando Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y le dijo: está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y los muchachos aclamaban en el templo diciendo: Hosana, el hijo de David, se indignaron, dice, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió de la ciudad en Betania y posó allí. Amén. Al final de su ministerio, ya cuando Jesús entró en Jerusalén para entregar su vida el día de la Pascua, ese día él fue a purificar el templo. Pero Jesús, al principio de su ministerio, ya había entrado en el templo y había purificado el templo. Y ahora, al final de su ministerio, Jesús nuevamente va a purificar el templo. Eso quiere decir que Jesús azotó 2 veces a los cambistas y sacó a los que vendían en el templo.
Y dice la Biblia que el celo de tu casa me consume. Yo he pensado en esto, ¿saben? ¿Qué pasaría si hoy Jesús viniera en carne a las iglesias? ¿Qué haría? Porque la casa de Dios, este lugar sagrado, es casa de oración. No vendría Jesús a veces viendo lo que está pasando y agarraría un azote porque Jesús tendría que purificar el templo. Sabe que este lugar es un lugar sagrado porque es la casa de Dios. Es un lugar de adoración. Y en aquella época el atrio de los gentiles, afuera del tabernáculo, afuera del templo, se había hecho un lugar de ventas de cosas. Y habían venido en el atrio de los gentiles, habían venido un montón de gente a comercializar en ese lugar, y estaba tan corrompida en aquella época. Los levitas estaban tan corrompidos, y estaban los sumos sacerdotes, los sacerdotes estaban tan corrompidos que habían permitido que el lugar de los gentiles, el atrio para los gentiles, fuera un lugar de mercado. Tanto es así que tenían animales. Si vamos al principio de la Biblia, allí el principio donde Jesús empieza su ministerio, cuando purifica el templo, habían bueyes, habían ovejas, habían palomas, y ahora acá habla de palomas, pero habían animales. Imagínate la casa de Dios, donde los animales hacían sus necesidades, el olor que había en ese lugar. Y imagínate la corrupción que había en la casa de Dios. Imagínate cuánta gente corrompida había en ese lugar. Y estaban los cambistas, los que cambiaban el dinero, porque venían de todos los lugares a la casa de Dios. Y allí venían con diferentes dinero, y allí los cambistas hacían cambio. Era una casa de cambio también había ahí. Y de todo eso los sumos sacerdotes rescataban, porque eran avaros. ¿Se acuerdan cuando vino Jesús, que los llamaba hipócritas, avaros, sepulcros blanqueados? Jesús llamaba a los sumos sacerdotes, y a los sacerdotes los llamaban hipócritas, avaros. Entonces, cuando Jesús va al templo, a la casa de Dios, el celo de la casa de Dios lo consume, y él agarra un azote y le da a los hombres, los saca del templo. Porque él fue a purificar el templo, él fue a purificar esa casa de oración. Sin embargo, los levitas que se tenían que encargar de eso, se habían corrompido tanto que la casa de Dios ya no era una casa de adoración, era un comercio. ¿No pasa esto hoy en día, que la casa de Dios se ha vuelto un comercio? ¿No pasa esto hoy en día, que los adoradores no están bien delante de Dios, que los que predican no están bien delante de Dios? Si viniera Jesús, nos agarraría a azote a todos, me parece. Y me incluyo, porque yo no me voy a hacer mejor que los demás. Pero creo que es tiempo de purificar el templo, que es nuestra vida. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y que el templo santo es. Y que si alguno destruye este templo, Dios lo destruirá a él, porque el templo santo es. Y en el segundo día de Jesucristo, en la segunda parte, en la primera parte era dejar entrar a Jesús en tu vida. Jesús entraba a Jerusalén, Jesús entra en tu vida. Y en la segunda parte es purificar tu vida, purificar el templo. Es sanarte a ti,
liberarte de las ataduras espirituales las cuales estás teniendo. Porque ciertamente dentro de la casa de Dios tiene que venir restauración, tiene que venir sanidad, tiene que venir liberación, tiene que venir un cambio. Y en el segundo paso es purificar tu templo. Dios quiere purificar tu templo. Y va a tener que sacar el Señor cosas de tu vida, lo que está mal. Si tú le permites que Jesús entre en tu vida, primer día, el día domingo, hablamos de Jesús entrando en tu vida, Jesús entrando en Jerusalén. El segundo día, purificando el templo. Si tú le permites que Dios purifique tu vida, eso quiere decir que Dios va a tener que cambiar muchas cosas en todo tu ser. Hay cosas que no están bien delante de Dios y Dios quiere cambiarlas. Por sobre todas las cosas, el que tú te presentes delante de Dios sin mancha. ¿Sabe que el otro día hablaba con mi hermana en una iglesia allá, en nuestro departamento natal? Hay una iglesia que se llena así de gente, ¿sabe? Pero hay un día a la semana que hacen fiesta dentro de la iglesia y se ponen luces de color y bailan. ¿Qué pasaría si Jesús entrara y viera que la iglesia se volvió un bailongo? Y que aquellos que están siendo edificados están mal edificados porque están corrompiendo su corazón. ¿Sabe que un día vino un hermano y me dijo, yo estoy yendo a un pub? ¿A un pub? Le digo yo, sí. Me sonaba mundano todo eso, pub. Me sonaba bien del mundo. Pero como a mí me gusta indagar, le pregunté, decime más, contame. Sí, dice, hemos creado un pub donde vamos de noche, pero tomamos cerveza sin alcohol. Bárbaro. Así está la iglesia, le digo yo, bárbaro. Y invitamos a las chiquilinas, los chiquilines de allá ponen luces medio oscurangas y hablan las chiquilinas, los chiquilines y hemos traído al mundo a la iglesia, ¿saben? Ya la iglesia hemos aflojado tanto para que la gente no se vaya de la congregación, que llegó un momento en el cual le tenemos que hablar de cosas mundanas para que la gente se quede en la iglesia, no de cosas espirituales. Ya la iglesia no está comiendo la grosura, ¿saben? Porque solamente los que han alcanzado madurez pueden comer la grosura. La iglesia está niña espiritual. ¿Por qué? Porque hay que hablar de cosas más de la carne, para deleite de la carne, que las cosas espirituales, que son crucificar la carne con sus pasiones y deseos, y negarse a sí mismo y llevar la propia cruz. Cuando tú te niegas a ti mismo y llevas tu cruz, implica que muere tu yo, muere todo tu ser, muere tu orgullo, tu soberbia, tus mentiras, tus blasfemias, tus palabras deshonestas, tus rencores de tu boca. Y Dios quiere purificar ese templo para que el templo sea santo. Y el rey David decía, mi carne te alaba. Para que tu carne llegue a alabar a Dios, tiene que estar muerta, crucificada. ¿Sabe que hay personas que mienten? ¿Usted sabía? Y usted está conversando con un hermano, no sabe si está conversando con un hermano o con un mundano, te está mintiendo. Y con esa forma de mentir, de persuadirte, de hablarte al oído, termina corrompiendo el templo, corrompiendo su corazón. Porque llega un momento en el cual la mentira sale a la luz.
¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, Dios quiere que la iglesia sea una iglesia santa. Pero para eso Dios tiene que trabajar como el alfarero en la iglesia para poder limpiar la iglesia de toda mancha. Para que la iglesia sea una iglesia aprobada, sin mancha, delante de Dios. Para que pueda levantar las manos sin manchas. ¿Sabe que adentro de la iglesia hay hermanos que manipulan al pastor? ¿Sabías tú? Y el pastor viene y escucha manipulación. ¿Sabías tú? Esto pasa en todas las iglesias, por sobre todas las personas que están cerca del pastor, los que están más cerca, muchas veces son espíritus manipuladores. Y Dios no quiere eso. ¿Sabían que la Biblia dice probar los espíritus si son de Dios? Porque no todos los espíritus son de Dios. Y estamos en una época donde tenemos que tener cuidado porque Satanás está atacando de todos los frentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Satanás le queda poco tiempo y viene a hacer guerra contra los santos. Y usted va a ver que Satanás va a hacer guerra contra la iglesia, que es usted es la iglesia verdadera, que son los hijos de Dios. Usted ha sido engendrado por Dios, ha nacido de nuevo, usted es la iglesia verdadera. Su nombre está escrito en el libro de la vida y usted fue adoptado hijo de Dios. Usted es la iglesia. Es la iglesia viviente donde mora el Espíritu Santo. Donde usted camina, va la presencia de Dios con usted. Pero sabe que en este tiempo, en los tiempos finales de la iglesia, Satanás va a hacer una cosa. ¿Qué va a hacer? Va a introducir la cizaña con el trigo. ¿Para qué viene la cizaña, que son los hijos del maligno? ¿Para qué? Para ahogar al trigo, ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que Dios no corta el trigo, la cizaña, para no cortar el trigo. Pero en los días finales, cuando suene la trompeta, los ángeles del Señor separarán el trigo de la cizaña. Y la cizaña la pondrán en el fuego que arde. Y estamos en los tiempos finales de la iglesia y vemos que Dios quiere purificar la iglesia, porque Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha. Dios quiere purificar tu templo. Dios quiere purificar mi templo. El templo, la morada de Dios, tu cuerpo, santo es. Pero Dios quiere limpiarlo de adentro hacia afuera, para que tú seas un sacrificio vivo, una ofrenda del olor fragante delante de Dios, para que tú seas un instrumento útil en las manos de Dios para la gloria de su nombre. Pero Dios quiere quitar de su casa de adoración, de su casa de oración, quiere quitar toda clase de inmundicia que haya dentro de la casa. Para eso Dios tiene que traer una purificación. Y en aquella época, en el atrio de los gentiles, ¿qué había en el atrio de los gentiles? Mercaderes que habían corrompido sus vidas, permitido por los levitas, por los que estaban encargados de ministrar al pueblo la palabra de Dios, estaban corrompidos. ¿Y sabe qué pasó? Que vino Dios mismo a purificar la casa y a limpiar la casa, para que la casa sea un lugar de adoración y santo, no una casa corrompida.
Ahora, el atrio de los gentiles, ese lugar donde no estaba permitido a los gentiles entrar al templo, estaba permitido estar en el atrio. En ese lugar los sumos sacerdotes le enseñaban a los gentiles la palabra, y los gentiles venían a la casa de Dios para recibir palabra y se convertían al judaísmo. Pero la casa de Dios estaba corrompida, y el atrio de los gentiles, donde los gentiles venían a recibir a Dios, no le era permitido, porque había un mercado en ese lugar. Estaba corrompido el templo y era necesario purificarlo. Cuando Jesús vino, lo primero que ve la casa de Dios, Jesús empezó su ministerio con 30 años, pero ya él había visto la corrupción mientras estuvo en la tierra, hasta que cumplió los 30 años, vio cómo estaba corrompido el pueblo. Este lugar tiene que ser un lugar de bendición para las personas que vienen de afuera, no un lugar corrompido. Este lugar tiene que ser un lugar de contagio para que las personas que vienen heridas de afuera, que vienen golpeadas y maltratadas, se sientan que este es un lugar donde encuentran a Dios y encuentran a un pueblo consagrado a Dios, para que ellos se sientan que este lugar es diferente al del mundo. Porque si la iglesia está corrompida, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y la casa de Dios? Ninguna. Y nosotros somos los testigos de Jesucristo. Nosotros somos el testimonio de Dios. Pero si nuestro testimonio no es bueno, entonces somos piedra de tropiezo para los demás y somos roca de caída. Imagínate un culto acá donde se arme un alboroto, venga gente nueva, ¿no viene más? Porque eso lo ve en el mundo, pero en la casa de Dios, ¿qué tiene que ser? Un lugar sagrado, un lugar santo, donde venga la gente a buscar un refugio y lo encuentre en la casa de Dios, y que vea que Dios transforma las vidas y que cambia los corazones y que hace nuevas criaturas, y que las personas que fueron limpiadas con la sangre de Jesucristo y fueron transformadas por su poder, son personas nacidas de nuevo y son nuevas criaturas y que caminan en luz, porque son luz en medio de las tinieblas. No son tinieblas, son luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas están afuera, aquí hay luz, y la luz eres tú que ilumina. ¿Y saben qué dijo Jesucristo acerca de la luz? La luz no se puede esconder, sino que ilumina a todos y a los que están en la casa, y ese es tu testimonio. Pero si tú tienes un mal testimonio, eres piedra de tropiezo para los demás. Eres piedra de tropiezo para tus hermanos en la iglesia, eres piedra de tropiezo para tus compañeros de trabajo, eres piedra de tropiezo para tus vecinos, porque ellos ven tu testimonio. Así que el segundo paso en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, a purificar el templo, ¿puede acaso una persona que viene a la casa de Dios necesitada, hambrienta de Dios, encontrar que adentro de la casa de Dios es una casa de mercado corrompida? ¿O tiene que encontrar una casa santa? ¿Cómo tiene que encontrar Dios las personas que vienen de afuera con necesidad, la casa de Dios? ¿Puede acaso los que ministran en el altar estar corrompidos para que los que vienen de afuera, porque son ministradores de las cosas de Dios y son ministros, y los que trabajan en las cosas santas del Señor son santos y reflejan luz, la luz de Jesucristo, el perfume de Jesucristo, están en este lugar y están ministrando, así sea los que adoran, los que cantan, los que sirven en el área donde Dios te ha puesto. Tú eres un pilar fundamental en la obra, y vienen
una persona de afuera y ve que tu testimonio no habla bien de ti. Entonces lo que tiene que hacer Dios es venir con un azote a su casa y purificar el templo. Y a veces el azote es la palabra, porque la palabra es espada de doble filo. Y a veces dice la Biblia en Romanos capítulo 13, yo castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Yo castigo y reprendo a los que amo. Amén. Ahora, estamos en un tiempo, estamos hablando de la Semana Santa. El día viernes es el día donde se celebra la Pascua. Ese día donde muere el Cordero inmolado. Ese día se celebraba el día viernes, cuando el pueblo de Israel salió de tierra de servidumbre de Egipto. Y se sacrificaba un cordero, la Pascua, que quiere decir que pasa por encima. Se celebraba la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Y ese día el pueblo de Israel estaba esperando el libertador. Y llegaba el Mesías, el ungido, el hombre a quien iba a dar su vida en rescate por la humanidad. El día viernes se moría y se sacrificaba el cordero. Ese día, la Pascua, era el día de la liberación. Y el pueblo de Israel estaba esperando la venida del Mesías. Todo el mundo esperaba la venida del Mesías, nada más que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, al pueblo de Israel no lo recibieron. Y cuando lo crucificaron, cumplieron la escritura del sacrificio del Hijo de Dios para salvar al mundo por causa del pecado y reconciliarnos con Dios. ¿Y por qué muere Jesús? Por el pecado. ¿Por qué Dios tiene que purificar el templo por causa del pecado? ¿Por qué la sangre de Jesucristo limpia nuestra conciencia de toda obra muerta y nos limpia de todo pecado? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque si no fuera por causa de que Jesucristo constantemente nos está limpiando, no podríamos entrar ni siquiera a cantar en este altar. Todos los días tienes que estar orando para que Dios te santifique, para que Dios te santifique a través de su sangre y te purifique y te limpie de toda mancha. Todos los días tienes que estar orando, porque en un solo pensamiento quebrantaste tu vida y Dios te tiene que estar limpiando con esa preciosa sangre. Para que tú puedas venir aquí y presentarte delante de Dios sin mancha, primero tienes que limpiarte con esa sangre preciosa de Jesucristo, que limpia tu conciencia de toda la muerte y tu vestidura de toda mancha. ¿Y quiénes son estos? Y estos son los que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero. Nosotros somos los que nos limpiamos las ropas de mancha con la sangre del Cordero. Pero es necesario limpiar tu altar, es necesario limpiar tu templo, y Dios viene a purificarte. Estamos en los tiempos finales, en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. Pero fíjate cómo andas, querido hermano, fíjate tus caminos, cómo estás delante de Dios, para que Dios pueda purificar tu templo. Dice: haz senda derecha para tus pies, para que los cojos sean sanados, porque sin santidad nada verá el Señor. Límpiate con esa sangre, cambia tu vida, sé un sacrificio vivo para Dios, sé un ejemplo para los que vienen a esta casa para adorar a Dios, un ejemplo de un hombre o una mujer que camina en luz como Dios es luz, para que puedas tú ser columna en este lugar, para que puedas ser tú columna
Y no que sobresalgas tú, el que tiene que sobresalir es el Señor a través de ti. Y tú simplemente tienes que morir para que la gloria sea de Dios y no tuya. Pero Dios quiere hoy decirte así, a través de su palabra: vengo a limpiarte de toda mancha. Que Dios te bendiga.